aplauso es para ti, porque tú has cambiado nuestras tumbas a jardines, has levantado nuestros huesos, los has hecho de carne, y aquí estamos para alabarte solo a ti, Señor Jesús, somos tuyos. ¿Qué te parece si alzas tus manos y le dices: Padre, yo vengo aquí para adorarte, para bendecirte, porque tú has hecho un milagro grandioso en mí, me has salvado, me has rescatado y mi corazón es nuevo, mis huesos son nuevos. Te adoro solo a ti, Señor, solo para ti es mi alabanza. Llenarme de ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá. Para levantar el nombre del Señor. Puedes cantarle. Oh, no hay nada, nada
más, vamos, todas sus fuerzas. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas una vez más. Pues el Señor hizo esto con nosotros. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Amén. Díselo bien fuerte. ¿Por qué no cierras tus ojos Señor, una vez más? queremos alabarte, Padre, en este momento. Darte toda la gloria a ti, Señor. Tú mereces todo, Padre. No existe más pretexto, Señor, para alabarte en este momento. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración.
ese aplauso a Dios en este momento. Hizo un milagro en ti, ¿estás de acuerdo? ¿No te da gusto saber eso? Vamos, aplaude más fuerte. Puedes tomar tu asiento, hermano. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 2 del Antiguo Testamento. Continúa el recorrido a través de la historia de Israel en 84 de conferencias del doctor Armando Alducin, donde examinaremos el libro de Levítico y Números. Adquiere nuestra USB y lleva la palabra de Dios en todo lugar, todo a un precio especial para tu edificación. Examinando el libro de Levítico con temas como el alimento de Dios, la ofrenda de paz, impurezas sexuales, los días de reposo, las fiestas judías y más. En el libro de Números examinaremos el camino del pueblo a través del desierto, con temas como preparación para la guerra, la pureza del pueblo de Dios, la Pascua en el desierto, marchando hacia la tierra prometida y murmuración contra un líder. 84 de conferencias del doctor Armando Alducin a un precio especial. El doctor Armando Alducin presenta 114 audioconferencias acerca del tema de la apologética. Hay muchos escépticos que dudan y atacan la existencia de Dios. Hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades clave de la fe cristiana. Y la misión de todo creyente es combatir estos movimientos. Descubre la postura bíblica sobre temas como el ateísmo, la filosofía, la creación, la maldad, ovnis y otros temas controversiales aclarados por el doctor Armando Alducin. Prepara tu corazón para hacer frente a movimientos, doctrinas, escepticismos y negaciones bíblicas en un set de 114 audioconferencias sobre apologética. Lleva contigo la palabra y posiciónate al frente de la batalla, desde donde estés. 114 audioconferencias del Dr. Armando Alducin a un precio especial. Regístrate de forma gratuita para nuestros servicios presenciales. Para registrarte, entra al enlace en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Te aparecerá el evento. Selecciona Inscribirse. Selecciona el número de entradas y los servicios en los que estarán tú y tu familia. Ingresa tu información. Selecciona la opción de recibir noticias
a nuestros próximos eventos. Al cerrar tu perfil, verás todos los boletos que has adquirido. Al presionar imprimir, tendrás un documento con el código QR que usarás en tu entrada. Recuerda registrarte para los servicios de cada semana. Te agradecemos de formar parte de la familia de Vida Nueva para el Mundo. Te esperamos este domingo. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Por las redes sociales, con un fuerte aplauso para nuestro Señor y nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Es maravilloso nuestro Dios. Y bueno, pues de nuevo, muy buenos días, muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y creyendo firmemente que el Santo Espíritu de Dios ha inspirado su palabra. Vamos a continuar con este estudio de la carta a los Efesios, quien algunos teólogos han considerado como una joya preciosa de enseñanza. Dicen algunos teólogos que el anillo del cristiano en la doctrina es la carta a los romanos y la joya que va dentro del anillo es la carta a los Efesios. Encontramos cantidad impresionante de doctrina útil para nuestra vida. Bueno, yo le invito a que usted abra su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 17. Desde el verso 17 y enfáticamente vamos a estudiar o estudiamos ya de manera exegética el verso 20 y 21 para poder nosotros entender el panorama de lo que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17, capítulo 4, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder de tu palabra que es verdad. Creemos en el nombre del Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu mora dentro de nosotros, creyendo firmemente que nos prepara, nos capacita, guiados por tu Santo Espíritu para exaltarte, alabarte y bendecirte. Gracias, papá, por esta libertad tan hermosa de estudiar tu palabra. Creemos también que no hemos de, después de estudiar esta parte de tu escritura, seguir igual, sino al contrario, deseosos de vivir en santidad, deseosos de exaltarte, alabarte aún más. Todo ello para exaltarte y glorificar el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. El nuevo andar en Cristo Jesús es exactamente lo opuesto al andar en el viejo hombre en la carne. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y específicamente en el capítulo 4, no existen términos medios. El viejo hombre, el que ya murió, hablando en el cristiano, ya no está en el cristiano. El nuevo hombre, el que ya nació de nuevo, es el que debe ahora entonces irse vestiendo de santidad. El viejo hombre quedó sepultado de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 3 hasta Romanos capítulo 6. El nuevo hombre, así como dice la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos y la carta a los Efesios, nos enseña que tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo. Mientras el viejo hombre es insensible, desvergonzado en lo moral y en lo espiritual,
el noble, el nuevo hombre es sensible al pecado de cualquier clase. No permite concesiones. El nuevo hombre no hace concesión con el mundo, no busca amistad con el mundo, mientras que el viejo hombre es depravado en su manera de pensar. El nuevo ha sido renovado por completo en su mente. Basta con recordar lo que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, diciendo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, llamando al cristiano a una vida de sacrificio vivo. Primer carta de Pedro menciona también en el capítulo 2, Pedro diciendo que somos sacerdotes, nuevas criaturas, que ofrezcamos sacrificios vivos. La vida nueva en Cristo Jesús tiene una orientación celestial, de acuerdo a lo que escribió Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1. Por tanto, las formas pecaminosas propias del hombre natural no corresponden a quienes han sido engendrados en Cristo Jesús, y por tanto tenemos una nueva naturaleza. Por esto, el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tras describir en el versículo 17 hasta el versículo 19, que hace un momento leímos, los males del mundo pagano, la perversión egocéntrica, sin propósito, sin normas, que al mismo tiempo procede y conduce a tinieblas e ignorancia espiritual, Pablo declaró a los creyentes que habían recaído en tal degradación con la frase: mas vosotros no habéis aprendido así. Esa no es la manera ni el estilo de un cristiano, ni de su reino, ni de la familia. Y por supuesto, el texto que acabamos de leer, Efesios capítulo 4, versículo 20, puede escribirse sin pervertir la palabra de Dios de la siguiente manera: ustedes no deben de tener parte alguna en tales cosas. ¿En cuáles? En la dureza de corazón, en la insensibilidad, en la vanagloria de la vida, en la impureza, en el pecado. Ahora al cristiano, el Espíritu Santo está hablando en la pluma del apóstol Pablo diciéndole: vosotros no habéis aprendido así. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios estudiaremos un tema titulado enseñados conforme a la verdad. Esta palabra, esta frase, aprendido, se traduce aprender, saber, estudiar. Es decir, Pablo está diciéndole a los cristianos y está confrontando literalmente dos tipos de personas: los no creyentes y los creyentes, los impíos y los nacidos de nuevo, los que no son regenerados y los que son regenerados. Aprender a Cristo en esta palabra, en este versículo, apunta a equivale a ser salvo. Aunque es cierto que este verbo, aprender, puede emplearse con referencia al proceso de aprender la verdad, también puede significar llegar a conocer. Por medio de la predicación de la palabra de Dios, usted y yo conocimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Por medio de la predicación de la palabra de Dios, usted y yo vimos que el Espíritu Santo espiritualmente habló a un espíritu muerto. Y de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, el Espíritu Santo da el nuevo nacimiento. Esta palabra, aprender y enseñar, son muy parecidas. Veamos ahora un ejemplo en Juan capítulo 6, versículo 45, en donde le está diciendo Pablo: si ustedes verdaderamente son cristianos, si ustedes han aprendido, han nacido de nuevo, no se tienen que comportar como los gentiles,
como los que no son nacidos de nuevo, andando en lascivias, borracheras, inmoralidades. Ustedes aprendieron el mensaje de salvación en los labios de los apóstoles que recibieron la enseñanza del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6 verso 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos, como dice, enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué dice la Biblia? Viene a mí. Quiere decir que esta palabra aprender connota, significa, apunta al mensaje de salvación, el mensaje de la predicación de la palabra de Dios. Y acá donde Jesús habló acerca de aquellos que habían sido enseñados por Dios y de todo aquel que aprendió de Él, hace una referencia a un acto de salvación, a un acto de fe, a un acto de nuevo nacimiento. Veamos ahora la invitación hermosa que el Señor Jesucristo hace en Mateo capítulo 11, versículo 29, en donde hermosamente los labios del Señor Jesucristo hablan a aquella persona sin esperanza, aquella persona que está mezclada en el mundo creyendo encontrar paz, queriendo encontrar solución a sus problemas. Jesucristo mismo estaba hablando a los religiosos, aquel grupo que únicamente estaba centrado en ritos ceremoniales. Como usted y yo, antes de recibir a Jesucristo, creíamos que los ritos ceremoniales, creíamos que las tradiciones nos daban salvación. Muchos estaban angustiados, mas Jesucristo dice en Mateo capítulo 11 versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué? Y aprended de mí. Es decir, esta palabra aprender, como hace rato hemos visto, nos lleva a conocer de Él, vivir en Él, adoctrinarse en Él, confiar en Él. Jesucristo le está diciendo a todo aquel que está viviendo en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo: ven, aprende de mí, nace en mí, hay esperanza en mí, dice el Señor Jesucristo. Y acotando, añadiendo, sin pervertir la palabra de Dios, el Espíritu Santo dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, en Él hay esperanza. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Cordero de Dios. No son los ritos ceremoniales, es Jesucristo la verdad y la vida. Él es Dios por sobre todas las cosas. Dice acá: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe cuál es este yugo? El yugo del amor. Es tan hermoso ver cuando la palabra de Dios, que no son necesarios los ritos ceremoniales, no es tampoco un estilo de vida doble, es reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él dice, Jesús: aprende de mí, vive en mí, confía en mí, tu esperanza soy yo, dice Jesús. Y además apunta al carácter, que soy manso. Habla de humildad, manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso. Qué triste es que alguna persona pudiera en algún momento creer que en las drogas, en el alcohol, encuentra la paz a su corazón. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en la carta a los Efesios: ustedes no aprendieron así, ustedes tienen a Cristo en su corazón. No busquen de ninguna manera la paz que el mundo da, porque en ella encontrarás aflicción. No encuentres en el alcohol, en las drogas, en el sexo fuera del matrimonio el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es Jesucristo. No es nacer, crecer, comer y después morir. Sí hay vida después de esta vida. Es el apóstol Pablo que les está diciendo: ¿sabes? Alguno de ustedes pudo haber patinado. Alguno de ustedes dejó de orar, dejó de tener comunión con el Padre Celestial. Pero el mismo Pablo dice, y el Espíritu Santo dice: ven, yo te doy ese consuelo. Yo te doy esa paz, yo te limpio tus heridas, yo restauro tu corazón. Jesús ofreció una de las invitaciones más amorosas y maravillosas a la salvación. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Esta palabra aprender indica, se trata de un acto único, irreversible, no se vuelve a repetir. Es decir, es la salvación.
Aprender significa eres salvo, conoce a Jesús. Y tanto en el contexto como en el uso del verbo aprender en estos pasajes lleva a la conclusión de que este aprendizaje se refiere al momento en que usted y yo depositamos nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador personal. Muchas personas pudieran ser sinceras. Hay peregrinaciones, ritos ceremoniales, pero hay un solo camino: Jesucristo es el Señor. Muchas personas podrán decir, sabe, llevo haciendo esto, haciendo al otro, estoy haciendo esfuerzos, regalando dinero, esto para los pobres, para ganar el cielo. Hay un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús, hay perdón para todo aquel que le busca, para el borracho empedernido, para la mujer que se prostituye, para el hombre que busca relaciones sexuales fuera del matrimonio, para el hombre que busca encuentros hombres con hombres. Jesucristo dice, yo te amo, hay perdón en mí, hay esperanza en mí. Hoy usted puede nacer de nuevo. Hay esperanza en ese Jesús que es Dios por sobre todas las cosas. Él es Dios. ¿Sabe? Ahora, Pablo está diciendo algo maravilloso aquí en la carta a los Efesios. Si verdaderamente eres cristiano, tú no aprendiste eso. Si verdaderamente eres cristiano, guarda mis mandamientos. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, tener intimidad, conocerle a través de la oración, declarar a Jesús como su Salvador personal, es como se traduce yo le conozco. El que dice, tengo a Cristo en mi corazón. El que dice, soy salvo. El que dice, he nacido de nuevo, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Aquí mismo, primer carta de Juan, solo que en el capítulo 2, versículo 15, si es tan amable, la advertencia al cristiano. Usted y yo pudimos en algún momento dejar de orar, en algún momento de aflicción o por mucho afán. Entonces empezó a separar de la comunión del Señor. Usted se empezó a alejar y empezó a buscar los afanes de la vida. Empezó a buscar soluciones en el mundo. El mundo es atractivo, el mundo seduce, las estrategias del mundo. Entonces el hombre intentará, aún en ocasiones en Cristo, cuando resbala, patina, buscará consuelo en el mundo. Alguno podrá decir, una visitadita de vez en cuando al mundo. En el mundo encontrarás aflicción. Y primer carta de Juan, capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Los caminos de Dios, los caminos del mundo no son compatibles. La idea promovida por algunos que afirman ser cristianos, según la cual el cristiano no tiene que renunciar a ciertas cosas ni cambiar algún estilo de su vida cuando se convierte en cristiano, no es nada menos que diabólica. Es mentira que el cristiano no tiene que abandonar el estilo pecaminoso. Es verdad, hay una santificación progresiva. Es verdad, se tienen que abandonar poco a poco en medida que nosotros vamos aclarando o el Espíritu Santo nos va iluminando estilos pecaminosos, pero no persevera en el pecado. Primer carta a los Corintios, únicamente apunte si es tan amable, capítulo 6. Pablo está diciéndole a una iglesia inmadura que no saben. No te equivoques, no erréis. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes heredan el reino de los cielos. Esto eran algunos, como Pablo está diciendo a los Efesios. Su estilo de vida ya no tiene que ser así. Ahora acuérdate, ya la sangre de Cristo te lavó, ya la sangre de Cristo te ha lavado, te ha limpiado. Por consiguiente, el cristiano ya no regresa al mundo. En el lado humano, la salvación empieza con el arrepentimiento, un cambio de mente, una acción con respecto al pecado y al ego y Dios. ¿Quiénes empezaron su ministerio con la predicación del arrepentimiento? Pregunta.
de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista. Arrepiéntanse, generación de víboras. Impresionante la frase, ¿cierto? Pero así de duro en el corazón. Impresionantemente el Espíritu Santo habla a su padre Zacarías, diciéndole en el momento de oración en el templo, Zacarías orando, intercediendo por su pueblo, que venga el Mesías. Y Gabriel se le aparece diciéndole: ha sido escuchada tu oración, nacerá un hijo tuyo, el cual empezará a preparar el camino hacia el Mesías prometido. Era tanta la dureza de corazón de los seres humanos que aún vivían, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento como en los días de Noé, como en los días actuales. El mundo, la gente sin Cristo no le interesa escuchar de Jesús muchas veces. Y Jesús es la única esperanza de vida. Jesús es el único que le puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién más habló de arrepentimiento? Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 7, el reino de los cielos ha llegado a ustedes, arrepiéntanse. Los apóstoles, lo vemos cantidad de veces en el libro de los Hechos. ¿Y cuál es el propósito mismo de estos dos versículos? Recapacitar nuestro estilo de vida. Nosotros no aprendimos un falso evangelio, alguien hecho por manos humanas. Nosotros hemos aprendido el mensaje de salvación. Vaya conmigo si es tan amable. Filipenses capítulo 4, versículo 9. ¿Qué es lo que está diciendo en la carta del contentamiento el apóstol Pablo, que es Filipenses? Una carta en donde vivió la crisis más severa económicamente, la soledad en su vida, el abandono de algunos de sus hermanos. Mas sin embargo él siempre mencionaba que a pesar de la crisis, a pesar de la desestabilidad emocional que pudo haber tenido en algún momento, a pesar de la presión que ejercía el mundo, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilloso es que el cristiano tenga ese conocimiento, pero aún más que lo viva. Que en Cristo tenemos ese refugio, que en Cristo nosotros tenemos esa esperanza, no en el mundo, no en el alcohol, no en las drogas, no en la pornografía. Nosotros, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5, hemos sido llamados a libertad. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice en el versículo 1: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él mismo contesta: de ninguna manera, terminantemente no. Así que cristiano que en algún momento le llega el desconsuelo, le llegan las traiciones, le llega el desespero, no busque el alcohol, no busque las drogas, busque al pastor de pastores, Jesucristo. El Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. Y si dice mi pastor, es que es mío, mío de mí. Y si nada me faltará, es que Él me sustenta. Tan solo en el primer renglón. Tanta bendición. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice la Biblia: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, habla del testimonio de Pablo, esto haced y el Dios de paz, ¿qué dice? Estará con vosotros. Esta es la razón por la que la evidencia de no haber aprendido a Cristo es de que muchas veces las personas son arrastradas a diversas concupiscencias. El arrepentimiento, escúcheme con cuidado y no me malentienda, solito el arrepentimiento por sí solo no salva. ¿Por qué? Sí, hay inconversos que se arrepienten de malas obras pero no reciben a Jesús. Hay personas que únicamente tienen remordimiento, un falso arrepentimiento. El genuino arrepentimiento, que es el don que da el Espíritu Santo, el que le sigue, el Espíritu Santo dará el nuevo nacimiento. Dice Juan, capítulo 3, sígame nada más. Cuando hay un encuentro en Jesús y Nicodemo, le era necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús empieza a hablar con Nicodemo, un hombre maestro que sabía, doctor en la ley. ¿Qué acaso no sabes? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo podré yo regresar al vientre de mi madre? Espérame tantito, parafraseo. Dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es.
pero que lo que es nacido del Espíritu es. Las obras de la carne, cristiano o no cristiano, no salvan. Las obras del Espíritu que produce el fruto del Espíritu, lo hará en el creyente, transformado para llevarlo de gloria en gloria. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas capítulo 5. Le repito, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Le corrijo, Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice la Biblia. ¿La tiene? Hablamos pues de que el cristiano tiene que dar fruto. Lo produce el Espíritu Santo que mora en él. Primer carta a los Corintios. La nueva naturaleza, el nacido de nuevo, lleva a ir creciendo y creciendo en el Señor. Efesios 4. El no regenerado, de acuerdo a lo que dice Efesios, versículos 17 al 19, y lo que dice Gálatas, desde el 19 para abajo, nos enseña las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu, no frutos, el fruto del Espíritu produce un cambio en el cristiano. Produce algo que da el Espíritu Santo de manera natural. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Qué es eso? Habla de un amor incondicional. Habla de un amor ágape, como el que hizo Cristo para con la iglesia, como el que debe de hacer el esposo para con su cónyuge, de manera sacrificial, que la ama, la protege, la cuida, la sustenta. De esa manera el Espíritu Santo nos está enseñando el fruto del Espíritu en el creyente, en el nacido de nuevo, forma parte ¿qué? El amor, un amor sacrificial, un amor que todo lo da, un amor sin concisiones, y dará también gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo habla de una estabilidad emocional, no importando las condiciones en que se encuentre. Pablo les está diciendo, junto con Gálatas y Efesios, ¿sabes? En algún momento podrás tener alguna aflicción. Gózate, canta alabanzas, cántale al Rey, porque tienes al Espíritu Santo morando en ti. Es tan hermoso que ese gozo no es un gozo fingido, no es una felicidad fingida, es un gozo natural. Y la paz, ¿qué es la paz? No es la paz con Dios, sino es la paz de Dios. Es una cuestión interna que produce en el creyente porque es salvo. Dios mío, qué maravilloso es que cuando nosotros estamos viendo en algún momento, tristemente se pueden ver malas noticias por los medios cibernéticos, electrónicos, y pensar que el Dios de Dios es el único Dios vivo. Jesucristo creó las cosas para Él, mantiene las cosas en su lugar, Él me tiene en sus manos, ninguna oveja se ha perdido, entonces produce en mí paz. Qué maravilloso es creer que a través de la oración, la comunión con el Señor Jesucristo, esa paz se ensancha en nuestro corazón y la aflicción se disipa, el temor se disipa, porque el verdadero amor disipa el temor. Paciencia. La paciencia es la capacidad para poder soportar las cosas. Ningún cristiano, ninguno podrá resistir las tentaciones, las pruebas, las adversidades si no es gobernado por el poder del Espíritu Santo, que la Biblia le llama la llenura del Espíritu de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo es el control, el gobierno del Espíritu de Dios en el creyente. Se da cuando yo busco a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Hay aflicciones, hay cosas que en algún momento me pueden sacar de onda, decimos los mexicanos, pero yo no me dejaré gobernar de ellas. Viene esa paz y viene esa capacidad de soportar las adversidades. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es el trato con los demás, es el trato con mis seres queridos, es el trato con mi cónyuge, con mi esposa. Y la bondad habla de buscar el bien hacia los demás. Y la fe no es la fe salvífica, es la fe
en la palabra de Dios. Pablo por eso decía: he contendido ardientemente, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta. Es decir, diario se presentan tentaciones, diario se presentan adversidades, pero él peleó. ¿Qué hacía que este hombre resistiera? Lo que usted y yo tenemos. ¿Qué es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Solo que Él permitió que se ensanchara, como usted lo puede hacer. Si Él tiene al Espíritu Santo, yo tengo al Espíritu Santo, Él mortifica su carne en mayor proporción de mortificar la carne. El Espíritu Santo se ensancha a nosotros de tal manera que gobierna y nos hace dar amor, estar en gozo, estar en esa paz, soportar cosas adversas, ser benignos con los demás y guardar la fe. Él dijo: he peleado la buena batalla, he luchado ardientemente, he llegado a la meta, he guardado la fe. Y guardar la fe implica guardar la palabra de Dios. No es la fe salvífica, es la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 23, mansedumbre. Habla de una templanza, de humildad. Viene la templanza. Esa palabra se traduce también dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No hay ley. De modo que el creyente está llamado a dar fruto que lo produce el Espíritu Santo. Los cristianos han de desvincularse de su conducta anterior para vivir. No hay una nueva ética, sino mucho más vivir a Cristo mismo. Por eso Pablo escribió en Filipenses capítulo 2 versículo 1: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Efesios capítulo 4 versículo 21. Ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, antes de pasar a Efesios, es el que usted y yo hemos sido llamados. Permanezca en Filipenses, en Efesios. Pablo estaba diciendo en lo que busca Efesios, en el capítulo 2 de Filipenses, permanezca en Efesios, yo le leo Filipenses. Estaba diciendo Pablo: ¿sabes? Busca de todo corazón, parafraseo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó. ¿Qué está diciendo Pablo en resumen en Efesios, Filipenses y en Gálatas? Está diciendo: hermano, vas a tener tentaciones, vas a tener adversidades, posiblemente estarás enfrentando crisis económica por alguna situación que no es tuya. Hablo en una condición que son pruebas. Cuando usted está padeciendo alguna circunstancia por causa del pecado, ya sean las borracheras, ya sean las drogas, sus hijos están sin zapatos, sin alimento, eso es consecuencia de pecado. Pero cuando el creyente está siendo afligido, Dios mío, el Espíritu Santo está diciendo: ¿sabes? Pon los ojos en Jesús. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se vació. Es decir, no te niegues al dolor, no te niegues al morir al yo, no te niegues a levantar el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Mateo: oiréis de guerras, rumores de guerras, los hijos irán contra los padres contra los hijos, habrá traiciones, pero tú permanece. El cristiano, a través de la oración, la comunión con el Espíritu, con el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, se fortalecerá de tal manera que pueda decir como el apóstol Pablo: en medio de angustias, tribulaciones, traiciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hemos nacido para vencer. Dice Romanos capítulo 8: ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por usted y por mí? No, en Cristo Jesús. Efesios 4:21. Si hemos aprendido la verdad, es decir, si hemos sido cristianos. Verso 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esta palabra, si en verdad,
se traduce sí ciertamente. Y no es un sí condicional, sino una afirmación absoluta de la realidad. Pablo está diciendo, si verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente eres hijo de Dios, ya has conocido a Jesús, has aprendido a Jesús, entonces vive lo que enseñó Jesús. Entonces comunica la palabra de Dios. Entonces transmite el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, Dios le da la salvación. No son los ritos ceremoniales, no son los estilos religiosos, no son tampoco las tradiciones, no es la herencia, es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Sin Él nada podemos hacer. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? En estos términos describe el momento de la salvación y la conversión. Si es tan amable, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. Es un llamado a la salvación. Si habéis oído, si habéis sido enseñados, recapacita. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos ¿qué? El Señor ¿qué? Llamare. Esta palabra enseñado es también un llamado a la salvación. Esta palabra es la que está diciendo ahora el Espíritu Santo a usted oyente, a usted también que está de manera presencial. ¿Sabe? En el mundo encontrará aflicción. ¿Sabe? Usted no puede continuar en esa vida transitoria acá en este planeta, igual buscando los placeres, el sentido, el propósito de su vida, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la aparente vaciedad que tiene en su corazón. Digo aparente porque si es cristiano, recuerde que el Espíritu Santo mora en usted. No se puede buscar el significado de la vida en el mundo, en las concesiones del mundo. No se puede buscar. No hay significado, es la palabra apropiada del significado de la vida para el ser humano. Dice Salomón, el fin de todo discurso es que conozcas a tu Creador. Había una mujer. Esa mujer empezó a caminar y llegó a un pozo. Horas antes, el Señor Jesucristo llegó a un lugar llamado Siquem, a un pozo. Empezó a haber un diálogo y en ese diálogo él le pidió agua. ¿Cómo tú me hablas a mí? Es que si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Oye, ¿dónde está tu marido? No tengo marido. Verdaderamente no tienes marido. Llevas 5 hombres y con el que vives, Dios mío, tampoco es tu marido. Apuntaba a la persona que está buscando consuelo, refugio, el significado de su vida fuera de Dios. Jesús le dijo, la hora es cuando los verdaderos adoradores busquen en verdad al Señor. ¿Cómo? Los testigos de Jehová, apunto y parafraseo, los testigos de Jehová dicen, la adoración está acá, el verdadero Dios lo tenemos nosotros. Los católicos dicen esto, los mormones dicen esto. Y Jesús entonces ahora le contesta, Jesús busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿dejaría usted entrar a Cristo en su corazón? ¿Dejaría usted que ese Dios, que es Dios por sobre todas las cosas, gobernara su vida? Ese mismo Dios le da no solamente la salvación, la vida eterna, el significado de su vida, sino le dará también consuelo, paz, ánimo, estabilidad y sobre todo una eternidad con Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, papá. Si verdaderamente hemos declarado a Jesús como nuestro Salvador personal,
vivamos ahora como Cristo quiere que vivamos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Espíritu Santo está hablando a todo aquel ser humano que no endurezca su corazón. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni estafadores heredan el reino de los cielos. Pero estos eran algunos. Desde allí, desde su corazón, es el llamado del Espíritu Santo a su vida. Y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo murió y juntamente con Él muero a una vida de pecado ya pasada, que Jesucristo resucitó y que juntamente con Él yo resucito. Hoy te doy gracias porque me has pasado de la muerte eterna a la vida eterna, de la separación eterna a la unidad en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias. Gracias, Padre, porque creo que la sangre de Cristo me ha lavado, me ha limpiado. Confieso a Jesús como mi Salvador personal y te doy gracias. Soy salvo, soy salvo, soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Es la decisión más importante de su vida. Tiene trascendencia eterna. Camine ahora con esa felicidad solo que el Espíritu Santo da. Yo le recomiendo que lea la palabra de Dios, que siga un estudio devocional, un estudio bíblico, ya sea por redes sociales o hasta donde se permite de manera presencial. Pero sobre todo, no se le olvide que el tiempo que nos quede de vida sean para glorificar y exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.